Buenos días, queridos hermanos. Vamos a comenzar la reunión esta mañana. Te animo a que con todas tus energías y de todo corazón comiences a alabar al Señor en esta mañana y vamos a comenzar cantando Venid, glorificad a Dios. Glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Glorificad a Dios que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas tenemos redención. En él Dios ya nos reveló su eterna voluntad. Que sea Cristo el Señor su plan se cumpla. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Glorificad a Dios, creyentes del Señor. El sello de su Espíritu por fe tenemos. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Vamos a seguir cantando en esta mañana y al pensar en que por los méritos de Cristo tenemos comunión con el Padre, tenemos comunión con el Hijo y estamos en sus brazos y no hay lugar más seguro para estar que en sus brazos. Él es fiel, Él no nos va a dejar, no nos va a abandonar y podemos vivir en esta vida confiando, descansando en sus brazos. Así que vamos a cantar Dulce Comunión. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo
objeto de su tierno amor, libre, salvo del pecado y del temor, libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor, libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Antes del mensaje vamos a cantar este coro que nos hace pensar en la persona de Dios. Nosotros no estamos adorando a un Dios que es el producto de la invención del hombre, de la imaginación del hombre. Es el Dios que encontramos en la palabra, el Dios vivo y verdadero. Es el Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra. Es el Dios que tiene autoridad sobre la naturaleza, sobre el plano espiritual también. Es el Dios que envió a su Hijo a descender y a cargar con nuestra culpa y transgresión. Y a Él queremos darle la gloria en esta mañana y prepararnos para recibir de su palabra. Vamos a cantar el Dios que adoramos. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia, poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús exaltado sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. En esta mañana vamos a mirar nuevamente los Salmos
Les invito a abrir sus Biblias al Salmo 136. El Salmo 136. El tema que vamos a ver hoy es: alaben todos la misericordia del Señor. Alaben todos la misericordia del Señor. En esta semana estaba recordando el día que me casé. Para los que están casados, ¿recuerdan ese día en el cual se casaron? La ansiedad que tenían en ese día, los nervios que tenían, preocupados que todo vaya bien, de cómo iba a ser la ceremonia, y toda esa ansiedad que viene junto con casarse. ¿Cómo va a ser la vida después de casarse? Pensando en los proyectos y los sueños que van a tener juntos en el matrimonio, pensando en esa vida juntos y todas las pruebas que van a atravesar, todos los momentos lindos que van a pasar, todas las promesas que van a poder vivir el uno y el otro junto al Señor. Y me acuerdo cuando me casé, y en este mes hemos cumplido con Anaí 13 años de casados, pero me acuerdo como si fuera ayer. Y uno ya pensaba en cómo su vida iba a cambiar y lo hermoso que iba a ser, y cuando iba a tener niños en el futuro, y para nosotros todavía en el futuro cuando tengamos nietos, y uno piensa en todas esas cosas. Y me acuerdo la noche que nos casamos allí en la iglesia de San Miguel, y me acuerdo que cuando estábamos allí para casarnos, nos dijo el pastor: repitan después de mí. Y entonces nos dijo que hagamos un pacto el uno con el otro, que hagamos promesas el uno al otro. Y las promesas era que no importa lo que suceda en nuestras vidas, siempre vamos a estar comprometidos el uno al otro. Siempre vamos a ser fieles el uno al otro. Siempre vamos a ser leales el uno al otro. Siempre vamos a vivir en este pacto inquebrantable, este pacto que nadie puede romper, porque es un pacto entre Anaí y yo ante Dios, y es un pacto entre vos y tu marido o esposa ante Dios. Y al vivir en este pacto, nos amamos unos a otros y demostramos el amor unos a otros al ser leales, y también al ayudarnos unos a otros, al pasar por las dificultades juntos unos con otros con nuestra pareja. Cuando miramos en el Salmo 136, vemos un pacto que Dios ha hecho con su pueblo y realmente con todos nosotros. ¿Y por qué vemos tanto énfasis aquí en un pacto? Porque miren conmigo en Salmo 136, 1 al 26, hay una frase que se repite vez tras vez, tras vez, tras vez, y eso es: porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Una frase que se repite 26 veces. 26 veces. Ahora he estado estudiando en esta semana acerca de esta palabra misericordia, y hay algunas traducciones que traducen: su gran amor perdura para siempre. Hay otra traducción que dice: su fiel amor perdura para siempre. Entonces me puse a pensar, ¿de qué está hablando acá? ¿De misericordia o de amor? Y al estudiar la palabra, es una palabra muy compleja en hebreo, que es la palabra Gesed, es como se llama, y no habla ni esencialmente solo del amor, ni específicamente solo de la misericordia, sino que es una palabra que habla acerca del compromiso de Dios a favor de los que ha escogido. Entonces Él hace un pacto con alguien, Él muestra favor hacia alguien, entonces Él es leal hacia esa persona, en este caso el pueblo de Israel. Él es fiel a ese pueblo. Él ha hecho un compromiso inquebrantable que está establecido en su pacto y en su misericordia. Entonces este salmo demuestra la bondad de Dios y nos anima a alabarlo por su misericordia y su amor sin igual. Entonces decimos: alaben todos la misericordia de Dios. Vamos a leer el pasaje en esta mañana. Salmo 136 dice así: den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Den gracias al Dios de dioses, porque para siempre es su misericordia. Den gracias al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que con sabiduría hizo los cielos,
porque para siempre es su misericordia. Al que extendió sobre la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol que reine de día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas, para que reinen de noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia, y sacó a Israel de medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió en dos el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Pero a Faraón y a su ejército destruyó en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que condujo a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sehón, rey de los amorreos, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel, su siervo, porque para siempre es su misericordia. El que se acordó de nosotros en nuestra humillación, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros adversarios, porque para siempre es su misericordia. El que da sustento a toda carne, porque para siempre es su misericordia. Den gracias al Dios del cielo, porque para siempre es su misericordia. Hermanos, cuando miramos este pasaje hoy, obviamente el punto principal del pasaje es: alaben la misericordia del Señor. Alaben la misericordia del Señor. Entonces vamos a ver en primer lugar, en versículos 1 al 3, el llamado a la alabanza. Porque el salmista comienza con un llamado a la alabanza, luego da 3 razones de alabar al Señor y luego termina con un llamado final de alabanza. Entonces primero comenzamos con el llamado a la alabanza. Y dice así en versículo 1, den gracias al Señor porque Él es bueno. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Y este principio podría ser: alaben al Señor, confiesen al Señor, reconozcan al Señor porque Él es bueno. Es un llamado a adoración profunda ante Dios, adoración con gratitud, una adoración que se enfoca en la gloria de Dios y la obra de Dios. Y el salmista está diciendo: vengan todos, alaben al Señor, públicamente demuestren la bondad de Dios hacia nosotros, den gracias. Y eso es algo que muchas veces nosotros nos olvidamos. Entonces debemos parar un momento como iglesia del Señor y en vez de pedir, en vez de enfocarnos en nuestros problemas, en vez de mirar todo alrededor y ver el caos, paremos y demos gracias al Señor. ¿Por qué? Porque Él es bueno. ¿Por qué damos gracias al Señor? ¿Por qué alabamos al Señor? Aquí dice: porque Él es bueno. Y esto no es una pregunta. Esto es una afirmación, con signos de exclamación, con negrita, en mayúscula. Dios es bueno. Él nos ha dado lluvias de bendiciones. Y si no, pero Marcos, no, porque si supieras mi vida, quizás es bueno con vos, pero conmigo no ha sido bueno. ¿Vos has entrado en profunda adoración de nuestro Dios? ¿Estás constantemente dando gracias a Dios por todas las bondades que Él ha dado a tu vida? Medita en Él, medita en su palabra, detenete y alabá y da gracias a Dios por su bondad, porque Dios es bueno. ¿Cuán bueno es Dios? Dios es superlativamente bueno. Dios es excesivamente bueno. Dios es excelentemente bueno. Dios es maravillosamente bueno. No podría decirlo mejor que como lo ha dicho Charles Spurgeon. Él dijo así: Él es bueno más que todos los demás. De hecho, solo Él es bueno, en el sentido más elevado. Él es la fuente del bien.
el bien de todo bien, el sustentador del bien, el consumador del bien y el recompensador del bien. Por esto se merece la constante gratitud de su pueblo. Dios no solo es bueno y da bondad, pero Él es el bien de todo bien, la fuente de todo bien, el sustentador de todo bien, el consumador de todo bien. Spurgeon ha acertado justamente lo que Dios es. Él es bueno. Y si vos querés encontrar la bondad de Dios en tu vida, busca a Él. Da gracias al Señor porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Versículo 2 dice, den gracias al Dios de dioses. Dios es el supremo sobre todas las deidades. Dios es el único Dios y nadie se asemeja a Él. ¿Recuerdan en 1 Samuel 4 y 5 cuando los israelitas estaban peleando contra los filisteos y los filisteos los estaban derrotando? Entonces Israel decidió llevar el arca del pacto a la batalla porque decían, si llevamos esto, Dios nos va a dar la victoria. Entonces llevaban el arca del pacto y los filisteos los derrotaron a los israelitas y le sacaron el arca del pacto. Y los filisteos llevaron el arca del pacto a su casa y lo llevaron al templo de Dagón. Y eso lo vemos en 1 Samuel, el principio del capítulo 5. Llevan el arca del pacto al templo de Dagón y lo dejan allí. Y a la mañana siguiente, cuando entran al templo, allí está el arca del pacto y Dagón, que estaba parado, ahora está tirado en el suelo ante el arca del pacto. Y dicen, ¿qué ha pasado? No sé. Bueno, levantémoslo de nuevo, lo levantan de nuevo. Pasa la noche, vienen al otro día y está tirado nuevamente y su cabeza está cortada y sus manos están cortadas. ¿Por qué? Porque Dagón no es nada. Él ni es un Dios, Él no es nada, el hombre lo ha creado. Dios es el único Dios. ¿Se acuerdan cuando vimos en Hechos capítulo 19 que Pablo fue a predicar a Éfeso? Y cuando predicó en Éfeso muchos creyeron, pero luego estaba Demetrio y él quería detener a Pablo. ¿Y por qué quería detenerlo? Porque él quería salvar a la diosa Diana. Ella necesitaba ayuda para mantenerse con vida y esta ayuda era para que ella no sea despojada de su grandeza, dice Demetrio. Entonces, ¿un Dios necesitaba la ayuda del hombre para tener gloria? ¿Por qué? Porque Diana es una diosa que fue creada, no es una diosa verdadera. Dios es el único Dios verdadero. El Salmo 86:10 dice, solo tú eres Dios. Y esas 4 palabras son tan impactantes. Escúchenlas de nuevo. Solo tú eres Dios. Todo lo demás, los demás dioses son una creación del hombre. Dios es el único Dios verdadero. Entonces, como pueblo respondemos, den gracias al Dios de dioses, porque para siempre es su misericordia. En versículo 3 dice algo parecido, dice, den gracias o alaben al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. Yo soy alguien que me gusta mucho a mí hacer deportes, me gustan los deportes. Y cuando era chico jugaba mucho al fútbol, ahora intento jugar un poco, pero me canso muy rápido. Pero de chiquito uno no siempre piensa, voy a ser profesional, o mis amigos quieren ser profesionales, todos los varones quieren ser profesional de deporte, ¿no? La mayoría. Pero para llegar a ser un profesional, vos debes ser el mejor. Y no solo el mejor de todos tus amigos y de todo tu barrio, pero ser excesivamente mejor que todos los demás. Debes ser el futbolista de los futbolistas para tener una oportunidad de llegar a ser profesional, porque es muy difícil, son muy buenos. Y aún luego, cuando sos profesional, todos los profesionales son buenos. Aunque nosotros los criticamos y decimos que son malos y no hacen esto y no hacen otro, todos los profesionales, jugadores de fútbol profesionales, son buenos. Todos son buenos. Si no, no hubieran llegado a donde están. Pero luego, dentro de los buenos tenés a Maradona. Dentro de los buenos tenés a Messi. Y ellos son futbolistas entre los futbolistas. Tenés todos los futbolistas profesionales y ellos sobresalen como grandes torres porque son increíbles. Son los mejores de los mejores.
En la historia, cuando miramos en la predicación del Evangelio, de la palabra de Dios, vemos algo parecido. Han habido grandes predicadores a través de la historia que nosotros podemos estudiar, pero entre ellos hay algunos que han sobresalido sobre los demás. Uno de ellos es George Whitefield, quizás has escuchado de él. Él predicó en el siglo XVIII en los campos abiertos en Inglaterra y en Estados Unidos. Y Martin Lloyd-Jones, un pastor de los años 1900, dijo así de George Whitefield. Dice, George Whitefield es, sin lugar a dudas, el predicador inglés más grande de todos los tiempos. Este hombre fue simplemente un fenómeno. Otro autor, Ian Paisley se llama, dijo, sin lugar a dudas, George Whitefield fue el mayor predicador de su generación o de cualquier otra posterior. Ellos podían decir que él fue un predicador entre los predicadores. Se podría decir algo parecido de Charles Spurgeon, que vivió en el siglo XIX predicando, y a él se le llama con el refrán el príncipe de los predicadores. ¿Por qué? Porque era el predicador entre todos los demás predicadores. Y aquí dice que Dios es el Señor de señores. Dios es el gobernador de gobernadores. Dios es el Rey de reyes. Pero a diferencia del futbolista, a diferencia del predicador, que ellos son los mejores entre ellos, Dios no es el mejor entre los reyes. Dios no es el mejor entre los señores, entre los gobernadores. Dios es el Señor de los señores. Dios no se ha levantado sobre todos ellos. Dios ha estado siempre por encima de todos ellos. Dios establece señores y saca señores. Establece gobiernos y saca gobiernos como Él quiere para su gloria. Entonces Él debe ser alabado porque su autoridad es suprema. Su autoridad es más allá de lo que podemos comprender. Él está por encima de todos los reinos, de todos los gobiernos, de todos los señores. Y entonces respondemos con el pueblo y decimos, porque para siempre es su misericordia. ¿Vos das gracias al Señor? ¿Vos adorás al Señor? ¿Vos alabás al Señor porque Él es bueno? ¿Cómo ha sido bueno Dios en tu vida? ¿Qué evidencia hay en tu vida de la bondad de Dios? Y déjame decirte esto, que si vos conoces a Cristo como tu Salvador y vos comenzás a escribir todas las bondades de Dios en tu vida, te vas a quedar sin tinta en tu virome antes que puedas terminar. Mientras estás escribiendo, le vas a decir a alguien en tu familia, anda a comprarme otra resma de hojas porque empecé a escribir las bondades del Señor y esta resma no me alcanza. Vas a usar virome tras virome tras virome, hoja tras hoja tras hoja, porque nunca vas a poder terminar de hablar de las bondades de Dios. Alabá al Señor, anotá todo lo que ha hecho por ti, todas sus bondades, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces vemos que debemos alabar todos la misericordia del Señor. Primero tenemos este llamado a alabanza. Cuando 3 veces dice, den gracias, den gracias, den gracias, alaben, alaben, alaben al Señor. Y ahora pasamos a la segunda sección, que es más larga, y vemos las razones de alabanza. Las razones de alabanza. Y aquí el salmista nos va a dar 3 razones de alabanza. La primera razón está en versículos 4 al 9, donde habla acerca de la creación de Dios. Miren conmigo versículo 4. Dice, al único que hace grandes maravillas. Al único que hace grandes maravillas. Enfoquémonos en esa segunda palabra, el único. Dios es único. No hay otro como Él. No hay otro que se asemeja a Él. Y Él es el único que hace grandes maravillas. Es el único que hace maravillas. Miren conmigo lo que Él hace en este pasaje. Miren conmigo versículo 5. Dice, el que con sabiduría hizo los cielos. Versículo 7. Al que hizo las grandes lumbreras. Versículo 10. Al que hirió a Egipto. Versículo 11. Y sacó a Israel de medio de ellos. Versículo 13. Al que dividió en 2 el mar rojo.
Versículo 14, e hizo pasar a Israel por en medio de él. Versículo 15, destruyó a Egipto en el Mar Rojo. Versículo 17, hirió a grandes reyes. Versículo 18, y mató a reyes. Versículo 21, y dio la tierra en heredad. Versículo 24, y nos rescató. Versículo 25, el que da sustento a toda carne. Dios es el único que hace maravillas. ¿Hace maravillas en tu vida? Como dije recién, Dios ha hecho maravillas en mi vida, sigue haciendo maravillas en mi vida y sé que hará maravillas en mi vida. Y podría por horas contarte las maravillas del Señor en mi vida. Y si vos te pones a pensar, también podés contar las maravillas de Dios en tu vida. Entonces comienza toda esta sección de la creación diciendo que es el único que hace maravillas. Y la primera maravilla que Él hace es crear, que vemos en versículos 5 al 9. Dice, al que con sabiduría hizo los cielos, al que extendió la tierra sobre las aguas, al que hizo las grandes lumbreras, el sol para que reine de día y la luna y las estrellas para que reine de noche, y para siempre es su misericordia. Él va a relatar la creación y lo va a relatar en un lugar, en un mismo momento, desde dos perspectivas diferentes. Una es tomando lo que vemos en Génesis 1, relatando la creación de Dios, cómo fue, qué es lo que hizo. Aunque no da todos los detalles, usa Génesis 1 y 2 como su ejemplo. Pero por otro lado, dice allí, al principio, versículo 5, que con sabiduría hizo los cielos. Y muestra que él no solo está relatando lo que dice Génesis 1, pero él está relatando lo que dice Proverbios 3 y Proverbios 8, que Dios ha creado con sabiduría. Entonces miremos primero ese aspecto de la creación de Dios con sabiduría. En Proverbios 3, 19 dice, con sabiduría fundó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos. Dios hizo la tierra así nomás. Dios hizo los cielos así nomás, dijo, bueno, ahí quiero esto, y apuntó e hizo cualquier cosa. No, con sabiduría, con inteligencia Él creó. Y cuando Dios creó, Él no fue agregando cosas como que algo se le escapó. Él pensó en todo. Dice Jeremías 10, 12. Él es el que hizo la tierra con su poder, el que estableció el mundo con su sabiduría y con su inteligencia extendió los cielos. Cuando Él emite su voz, hay estruendo de aguas en los cielos. Él hace subir las nubes desde los extremos de la tierra, hace relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Este es el gran Dios poderoso. Y cuando Él construyó o creó toda la tierra y el cielo y el universo, Él pensó en todo. Porque Él no es como vos y yo. Me acuerdo cuando nosotros estábamos construyendo ahí la iglesia del Talar. Y empezamos a hacer un plan, y teníamos un plan, y todo un plano, y un desarrollo de lo que queríamos hacer, y lo que queríamos construir. Y cuando lo llevamos al arquitecto, dice, no, pero podés construir solo tantos metros. Ah, eso no pensé. Bueno, entonces tengo que achicar el gimnasio, que si vieron es más chico que los otros 2 pisos. Y después seguimos con nuestro plan, y viene alguien y dice, pero ¿hiciste desagües? Porque cuando llueve, ¿a dónde va a ir todo el agua? Ah, no pensé en eso, porque yo no soy contratista. Y con la electricidad, ¿cómo vas a hacer esto, esto y esto? Y con la plomería, ¿cómo va a hacer esto? Y ventanas, ¿dónde vas a poner para que corra el aire? Y personas me fueron asesorando y mi sabiduría del tema fue creciendo y el plan se iba haciendo cada vez mejor porque otros me estaban ayudando. Pero con Dios no es así, porque Dios es el Dios sabio. Nadie puede aconsejar a Dios. ¿Quién ha sido su consejero? Dice Romanos 11. Nadie. Dios es completamente perfecto, Dios es completamente sabio y Dios creó el cielo y la tierra en su sabiduría. Y no lo podría haber hecho mejor, porque Dios es perfecto. Entonces vemos estas obras de la creación en versículos 6 al 10, donde comienza y dice, el que extendió la tierra sobre las aguas. Primero vemos que hizo la tierra, es a lo que el salmista nos apunta. Y esto es algo complejo. Y aún hasta hace algunos siglos atrás, la humanidad ni siquiera sabía que la Tierra, el planeta Tierra, era redondo. Ellos pensaban que iban a viajar por el mar al mundo nuevo y de repente iba a terminar el mundo y se iban a caer.
porque el mundo es muy complejo. Hoy sabemos que el planeta Tierra es redondo, es grande, y también sabemos que podemos viajar por todo el planeta Tierra y podemos ver las maravillas y la complejidad de Dios, como las cataratas del Iguazú, como las montañas, como distintos lugares que muestran la complejidad de la sabiduría de Dios y cómo ha creado todo perfecto. Pero luego dice que hizo las grandes lumbreras, que hizo el sol y la luna, que hizo las estrellas, que hace todo el universo. Quizás podemos comprender hasta cierto punto la tierra, pero no podemos comprender todo lo demás que Dios ha creado. El sol, la luna, las estrellas, el sistema solar. Nosotros queremos saber acerca de otros planetas y lo que sucede allí, si hay vida en esos lugares que Dios no nos ha dicho. Pero el hombre, ¿qué ha hecho? El hombre solo ha llegado hasta la luna. El hombre ha llegado con alguna máquina hasta Marte y ahora muestran videos de lo que se ve y no se ve nada. Pero nosotros no podemos ni pensar en llegar a Júpiter, o después Saturno, o Urano, o Neptuno, o Plutón. Y esto es solo nuestro sistema solar, la Vía Láctea. El universo va aún más allá de eso. Es incomprensible, es abrumador pensar en la maravilla de la creación de Dios. Dios ha creado todo perfectamente. El universo va más allá de nuestra capacidad, de lo que podemos comprender nosotros, y muestra lo complejo de la sabiduría de Dios. Y después venimos a esta tierra y pensamos, no sé, en nuestro cerebro, nuestro ojo, que es tan chiquito, y todo lo que hay detrás de eso, y la complejidad de lo minúsculo que es cada detalle. Tenemos un gran Dios creador, y nuestra respuesta a ese Dios creador es porque para siempre es su misericordia. ¿Por qué ha creado Dios? Para demostrar su misericordia y su amor, que es tan grande. ¿Y cómo respondemos a la bondad de su creación? En adoración, en alabanza, en gratitud. Y vemos que lo creado adora al Creador. En Nehemías 9:6 dice, solo tú eres el Señor, tú hiciste los cielos de los cielos con tu ejército, la tierra y todo lo que en ellos hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos y el ejército de los cielos se postra ante ti. Se postra. En el Salmo 148, 2 al 5 dice, alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos, alábenlo sol y luna, alábenlo todas las estrellas, alábenlo los cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben ellos el nombre del Señor, pues Él ordenó y fueron creados. Toda la creación adora al Señor, y no solo eso, pero toda criatura adora al Creador. En Apocalipsis 4:11 dice que Él dice de nosotros que digno es el Señor y Dios nuestro de recibir gloria y honor y poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas. Y luego dice, y por tu voluntad existe y fueron creadas. 2 veces dice que recibe gloria y honor porque ha creado. Ha creado. ¿Cómo respondemos a la creación de Dios? Porque para siempre es su misericordia. Luego en versículos 10 al 15 nos movemos de la creación de Dios a el rescate de Dios de su pueblo Israel de la esclavitud de Egipto. Y decimos, bueno, yo entiendo la creación y adoro a Dios porque es el creador, pero ¿qué tiene que ver el rescate de Dios de Israel de la tierra de Egipto conmigo y mi situación en la que yo vivo hoy? Yo no he ido a Egipto, nunca voy a ir a Egipto, no me interesa Egipto, no soy de Israel, nunca voy a ser Israel. Pero paremos un momento y pensemos en el rescate de Dios de la esclavitud de Egipto y cómo sacó a su pueblo de allí. Porque será clave en meditar en nuestro rescate de nuestra esclavitud del pecado. Y junto con Israel podremos decir, porque para siempre es su misericordia. En versículo 10 dice, al que hirió a Egipto en sus primogénitos. Recuerden que hubo 10 plagas, lo sabemos, lo hemos aprendido, lo hemos escuchado, lo hemos visto en algún programa de televisión, las 10 plagas de Egipto.
Pero el salmista recalca solo la última plaga, el clímax de todas las plagas, la plaga que hizo que Faraón diga, váyanse, y Dios rescató a su pueblo. Y esta plaga demostró el perdón de Dios, porque ¿qué debía hacer el pueblo? Ellos debían matar un cordero, tomar la sangre de ese cordero, ponerlo en los postes, pintaron los postes de la puerta, el lintel de la puerta, y entonces cuando venía el Espíritu Santo, pasaba sobre esa casa. Pero donde no estaba la sangre del cordero, el primogénito moría. Y luego de esta plaga ellos fueron rescatados y así salieron de Egipto. Entonces fue por la sangre de un cordero que su primogénito fue salvo y que la nación fue librada. Que va a ser muy interesante porque por la sangre de un cordero, Jesucristo mismo, el perfecto, que nosotros tenemos la salvación. Y en versículo 11-12 dice, sacó a Israel de medio de ellos con mano fuerte y brazo extendido. Ellos salieron de allí. No por algo que hicieron ellos, porque ellos no podían librarse a sí mismos, sino por lo que Dios hizo. Y me encanta a mí ver los paralelos aquí, porque en versículo 12 dice con mano fuerte y brazo extendido. Y anotátelo, pero en Éxodo 6.1 dice que Dios los sacó con mano fuerte. Y Éxodo 6.6 dice que Dios los va a sacar con brazo extendido. Las mismas dos frases que Dios promete usar para librar al pueblo de Egipto es lo que el salmista recuerda cuando habla acerca de lo que Dios hizo, porque fue solo por la mano de Dios que fueron rescatados. Y luego en versículo 13 dice, al que dividió en dos el mar rojo. Ahora pongámonos en esta situación por un momento. Hemos salido, somos Israel, salimos de Egipto y ahora hemos llegado a donde hay un gran mar que no podemos atravesar y detrás de nosotros viene Egipto porque se ha arrepentido de dejarnos escapar. Vienen a matarnos, vienen a llevarnos de nuevo, vienen a hacernos sufrir. Y entonces estamos atrapados. Mar delante nuestro, Egipto detrás nuestro, morimos. Y Dios hace una obra maravillosa. Dios hace una obra maravillosa. Porque recuerdan en versículo 4 que el salmista dice, al único que hace grandes maravillas. ¿Quién puede abrir el mar? Moisés no puede abrir el mar. Aarón no puede abrir el mar. ¿Quién puede abrir el mar? Dios puede abrir el mar, porque Él es el único que puede hacer obras maravillosas. Y Él abre el mar. Y no solo abre el mar, pero dice aquí en versículo 14, e hizo pasar a Israel por en medio de él. Ahora imagínense, bueno, Dios abrió el mar, ahora tratá de caminar arriba de eso. Barro, te hundís, no podés pasar. Pero nos dice en Éxodo que estaba seco. Y ellos pasaron por allí y vemos la misericordia de Dios en hacer grandes maravillas. Vemos la misericordia de Dios en hacer que el pueblo pase en seco. Y después versículo 15 dice, pero a Faraón y a su ejército destruyó en el mar. Y vemos la misericordia de Dios sobre Israel en que Él destruye a los enemigos de Israel para mostrar la grandeza de Dios. Y todo el pueblo responde, porque para siempre es su misericordia. Dios hizo un pacto con Israel. Dios va a cumplir ese pacto. Y Él va a ser fiel a ese pacto. Y Él va a ser leal a ese pacto. Y ese pacto es inquebrantable. Y Él muestra su misericordia y su amor en que Él los va a llevar a la tierra prometida. Y a eso va el salmista ahora. La tercera razón de alabar la misericordia de Dios. Dice en versículo 16. Al que condujo a su pueblo en el desierto. Recuerden cuando miramos en Éxodo, en Números, y vemos el pueblo en el desierto y Dios les da todo lo que necesitan para beber, todo lo que necesitan para comer. 1 Corintios 10 nos dice que sus sandalias no se gastaban, su ropa no se gastaba. Dios hizo grandes milagros por el pueblo, suplió todo lo que necesitaban. Y luego dice que hirió a grandes reyes. Y mató a reyes poderosos, a Sehón, rey de los amorreos, y a Og, rey de Basán. Entonces, mientras ellos están en el desierto, ellos son muy vulnerables. No son un pueblo tan grande y poderoso, y otros reinos ya están establecidos. Y Dios los protege, y Dios está hiriendo a los reyes.
está matando reyes y perseverando a Israel hasta llegar a la tierra prometida. Entonces llega Sehón. ¿Quién es Sehón, rey de los amorreos? Bueno, podés leer en Números 21 al 24, que Israel estaba pasando por esa tierra de los amorreos y dijeron, déjennos pasar, queremos pasar en paz, no le vamos a tocar nada, no les vamos a tomar nada, no vamos a pelear contra ustedes. Pero los amorreos no le creyeron y Sehón dijo, no van a pasar por acá. Y él salió a pelear contra ellos y Dios los derrotó. Y no solo los derrotó, pero Israel pudo tomar todo lo que ellos tenían. Dios los bendijo. Y luego en el mismo capítulo de Números 21, versículos 33 al 35, quieren pasar por Basán. Y el rey Og, él viene a pelear contra ellos. Y Dios le dice a Moisés, no teman, los he entregado en sus manos. Y ellos destruyen al rey de Basán. Y después dice acá que dio la tierra en heredad, pero perdón, antes de llegar ahí, vemos que Dios no solo derrotó a los primogénitos de Egipto y al faraón, el hombre más poderoso sobre la faz de la tierra en el momento, pero a rey tras rey, tras rey, tras rey. Y este Sehón y Og son solo representantes de todo lo que Dios hizo por ellos. Y toda esta violencia contra ellos en realidad era evidencia de la misericordia eterna de Dios hacia su pueblo escogido para siempre. Y eventualmente llegan a la tierra prometida. Dice, dio la tierra de ellos en heredad a Israel, su siervo. ¿Y cuál es la respuesta de Israel? Porque para siempre es su misericordia. Entonces entendemos aquí que Dios ha creado el mundo, que Dios ha rescatado a Israel y le dio todo lo que les prometió. Y te pregunto, ¿Dios ha hecho promesas a ti? Él hizo esta promesa de la tierra a Israel, pero ¿Dios ha hecho promesas a ti? Sí, lo ha hecho. ¿Qué te ha prometido? Comienza a pensar en la Biblia, en el Nuevo Testamento. ¿Qué te ha prometido? ¿Y va a cumplir esas promesas que ha hecho a ti? ¿Las va a cumplir? Porque si Dios ha hecho promesas a Israel y las ha cumplido, ¿por qué no va a cumplir las promesas con nosotros? Sí las va a cumplir. Y allí vamos a ver y vemos la misericordia, la lealtad, la fidelidad, el compromiso, el favor de Dios hacia nosotros. Y al final del mensaje hoy voy a compartir cómo Dios es misericordioso con nosotros. Pero comenzá a pensar todo lo que Dios ha hecho por ti en su gran misericordia. En tercer lugar vemos la alabanza final. Todos vimos el llamado a la alabanza, las razones de la alabanza y ahora vemos la alabanza final. En versículos 23 al 26. El 23 dice, el que se acordó de nosotros en nuestra humillación, aun cuando enemigos quisieron derrotar a Israel, aun siendo un pueblo chico que quizás otros podían pasar por encima, que veían a Israel como sin poder, aun en los momentos más oscuros de Israel donde estaban pecando y en contra de Dios, Dios se acordó de ellos, su misericordia estaba sobre ellos y los protegió. Y quizás decís, no, pero después Asiria tomó a Israel y Babilonia tomó a Judá. Y sí, esos eran castigos porque ellos no habían seguido al Señor. Pero aún allí siempre hubo un remanente y Dios los trajo nuevamente en su gran misericordia. Y dice, y nos rescató de nuestros adversarios. Hemos visto todos los adversarios del cual le rescató. Pero si vos querés saber de más adversarios sobre los cuales Dios le rescató, lee Josué, mientras ellos van conquistando y Dios los va librando. Lee Jueces, lee Primera y Segunda Samuel, lee Primera y Segunda Reyes, lee Primera y Segunda Crónicas, lee Nehemías, lee Esdras, y verás que vez tras vez tras vez en la historia de Israel, Dios los está rescatando de sus adversarios. Y déjenme decir esto, que de la misma manera que Dios ha rescatado a Israel, Dios nos ha rescatado a nosotros. Dios libró a Israel de Egipto, hemos visto. Algo que solo Dios podía hacer. Ellos no podían irse solos. Ellos no podían salir. Egipto los hubiera mantenido allí como esclavos. No podían hacer nada en sí mismos. Debían depender totalmente de Dios para que los libre. Y fue por la sangre de un cordero. Y así como Dios ha librado a ellos, Dios nos libra a nosotros. Nosotros estamos muertos en nuestros pecados.
Nacemos en pecado, vivimos en pecado, amamos el pecado, morimos en pecado, vamos a la muerte eterna, al infierno, el lago de fuego. No hay nada que podemos hacer en nosotros mismos. No hay obra que nos ayude, no hay rito que nos ayude. El bautismo no ayuda, la Santa Cena no ayuda. Nada puede ayudarnos a alcanzar el cielo. Necesitamos que otra persona haga algo por nosotros y Él debe ser perfecto y Él debe ser eternamente Dios. Y entonces Dios en su misericordia manda a su Hijo Jesucristo, el que Juan dice que es el Cordero de Dios, que viene a salvar a su pueblo de sus pecados. Este es el gran Cordero. No como el Cordero que representaba a Cristo en el Antiguo Testamento, sino que es Dios mismo, Jesucristo, viene a este mundo y Él va a la cruz como ese Cordero y su sangre es derramada sobre la cruz y Él derrama esa sangre para librarnos a nosotros de nuestro pecado. La sangre de Cristo nos libra de todo pecado. ¿Cómo uno llega a ser salvo? ¿Cómo uno llega a tener la vida eterna? El cielo en la eternidad con el Señor, por arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Cristo. Y que solo por el sacrificio de Cristo en la cruz, su muerte y resurrección, si yo pongo toda mi fe en Él, Cristo viene a morar dentro mío. Y cuando estoy ante Dios y dice, ¿por qué sos salvo? Le digo, no por algo que hice yo, pero porque yo creí en Cristo y Cristo tomó mi lugar en la cruz. Él murió la muerte que yo merecía para que yo pueda tener la vida que Él tiene. Entonces te imploro hoy que te arrepientas de tu pecado y pongas tu fe en Cristo. Pero entiendo también que cuando esto pasó en Egipto, todo el pueblo de Israel puso la sangre sobre su puerta. Pero los egipcios no lo hicieron. Ellos rechazaron a Dios. Ellos no iban a matar un cordero, no iban a poner la sangre ahí. Y así como ellos rechazaron, quizás vos hoy estás rechazando. Y hoy decís, no, yo no voy a creer en Cristo, yo no voy a arrepentirme de mi pecado, yo voy a vivir en mi pecado y lo voy a disfrutar. Entonces, amigo, tu fin es la eternidad en el infierno, separado de Dios para siempre, sin salida, sin escape, sufrimiento, culpa, eternamente. El Señor te da hoy una oportunidad, y quizás es la última, de que te arrepientas de tu pecado y pongas tu fe en Cristo, que Él vino a hacer el rescate por tus pecados. Y la Biblia dice que todo aquel que cree en Él como su Salvador tiene vida eterna y nadie se la puede quitar. Y así como Dios rescató al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, Dios rescata al hombre pecador hoy de la esclavitud del pecado. Cristo extiende su mano, vos debes creer en Él para ser rescatado. En versículo 25 dice que Él da sustento a toda carne. Su misericordia no es solo para Israel, su misericordia es para todo el mundo entero. Para el mundo entero. Y decimos, ¿cómo? En que si no fuera por la misericordia de Dios, estaríamos todos en el infierno ahora. Y decimos, ¿cómo? Pero no veo la misericordia de Dios. Sí, si no fuera por la misericordia de Dios, no estarías respirando. No estarías pensando en esa pregunta. No es que iríamos al infierno, sino que estaríamos ahora en el infierno. Pero por la misericordia de Dios estoy respirando, por la misericordia de Dios me da una oportunidad de creer. Y por la misericordia de Dios, si creo en Cristo como Salvador, tengo vida eterna. Es solo por la misericordia de Dios, entonces decimos, porque para siempre es su misericordia. Y luego el Salmo termina como comienza: den gracias al Dios del cielo, porque para siempre es su misericordia. Comienza alabando y dando gracias a Dios, termina alabando y dando gracias a Dios y dice, al Dios del cielo. O sea, al soberano, al que está en su trono, al majestuoso, al que reina, al creador, al supremo del universo. ¿Cómo respondemos a Dios? Porque para siempre es su misericordia. Entonces, así como nosotros quizás hace poco, hace mucho, no sé cuándo, hemos hecho un pacto con nuestro cónyuge de amarlo, de sustentarlo en lo bueno y en lo malo, de ayudarnos, de ser leal, de ser fiel. Dios ha hecho un pacto con nosotros.
Y es lo que celebramos en la Cena del Señor, que Cristo sacrificó su cuerpo y su sangre en la cruz para darnos perdón de pecados. Y ese es el nuevo pacto para la salvación eterna. Entonces, al mirar en este pasaje, te pregunto, ¿vos tenés alguna razón por la cual exaltar la misericordia de Dios? ¿Tenés alguna razón por la cual exaltar la misericordia de Dios? Y quiero rápidamente leerles una lista que yo hice en esta semana. Y la hice como en 5 minutos porque era tan fácil hacerla. Y es tan general la lista que es verdad de cada uno que está mirando este video ahora que conoce a Cristo como su Salvador. Ninguno de nosotros podemos decir esto no aplica a mí, porque se aplica a todos. Y lo hice así a propósito. Porque tengo aún más bendiciones que Dios ha dado específicamente a mí o a mi familia, que quizás no aplican a vos. Y vos tenés bendiciones que quizás no aplican a mí, pero estas aplican a todos. Y escribí 26 porque es paralelo a los 26 que vemos en la Escritura. Ahora, estos no son inspirados, pero sí vienen de la Biblia. Entonces, déjenme compartirlo. Primero, demos gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Al que me escogió para salvación, porque para siempre es su misericordia. Y me escogió antes de la fundación del mundo, porque para siempre es su misericordia. Sacrificó a su Hijo en la cruz por mis pecados, porque para siempre es su misericordia. Me lavó y me redimió de mis pecados, porque para siempre es su misericordia. Me dio perdón y vida eterna, porque para siempre es su misericordia. Me ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa, porque para siempre es su misericordia. Me da la sabiduría de vivir en santidad, porque para siempre es su misericordia. Nunca seré separado del amor de Dios, porque para siempre es su misericordia. Glorificaré a Dios por toda la eternidad, porque para siempre es su misericordia. Él permanece fiel, porque para siempre es su misericordia. Me sustenta en todas mis pruebas, porque para siempre es su misericordia. Suple mis necesidades, porque para siempre es su misericordia. Me da fuerzas e inteligencia para trabajar, porque para siempre es su misericordia. Siempre me suple de un trabajo, porque para siempre es su misericordia. Me ha provisto un hogar, porque para siempre es su misericordia. Provee de alimentos diarios, porque para siempre es su misericordia. Me ha dado una iglesia con hermanos que aman al Señor, porque para siempre es su misericordia. Cuando peco, me da perdón de pecados, porque para siempre es su misericordia. Cuando no sé qué hacer, Él me guía en su voluntad, porque para siempre es su misericordia. Cuando estoy angustiado, cuando estoy deprimido, enfermo, Él es mi ánimo y Él es mi fortaleza, porque para siempre es su misericordia. Cuando me siento rechazado, cuando me siento abusado o usado, cuando me siento despreciado, Él es mi paz, porque para siempre es su misericordia. En dolor y sufrimiento, Él es mi gozo, porque para siempre es su misericordia. En el momento más oscuro de mis días, Dios es leal, porque para siempre es su misericordia. Dios nunca cambia, porque para siempre es su misericordia. Demos gracias a Dios, porque para siempre es su misericordia. Esto es una lista que es verdad de todos nosotros, y pensé en toda nuestra congregación al hacerla. Todos debemos poder decir esto, pero podríamos seguir con esa lista, cada uno personalmente, quizás algunos que están casados, algunos que tienen hijos, y distintas bendiciones que Dios les ha dado. Y hacelo, y hace una lista. Y enfócate en la gran misericordia de Dios. ¿Vos entendés la misericordia de Dios en tu vida? ¿Podés captar su lealtad, su compromiso, su fidelidad, su favor, su pacto contigo? Esta misericordia que es demostrada en amor, su misericordia debe quitar el enfoque en uno mismo, en sus problemas, en sus cosas, y enfocarse en Dios, que debe ser exaltado y alabado porque para siempre es su misericordia. Entonces, ¿cómo afecta a tu vida la misericordia de Dios? Oh, cuán afortunados somos de ser hijos de Dios y recibir de su misericordia. Exaltemos su eterna misericordia y demostremos unos a otros su misericordia. Fidelidad entre marido y esposa, compromiso en nuestro trabajo, lealtad a nuestra palabra. Dios es el único misericordioso.
Entonces, a la luz de eso, déjeme darle 4 cosas que debemos hacer. Porque Dios es el único misericordioso, disfrutemos y descansemos en su misericordia. Primero que nada, disfrutemos su misericordia y descansemos en su misericordia. Segundo, alabemos y demos gracias por su misericordia. Tercero, compartamos su misericordia. ¿A quién estás compartiendo? La misericordia de Dios que me ha salvado a mí y quiere salvar a otros. Compartamos el Evangelio, la misericordia de Dios. Y cuarto, vivamos de acuerdo a su misericordia. Entonces descansemos en su misericordia, alabemos su misericordia, compartamos su misericordia y vivamos de acuerdo a su misericordia. La misericordia de Dios nunca disminuye hacia nosotros y como resultado nuestra alabanza hacia Dios debe ser sin igual. Entonces, hermanos, alabemos a Dios para siempre, porque su misericordia es eterna. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias porque tú eres un Dios misericordioso. ¿Lo merecemos? No, por eso es misericordia. Entonces te pido, Señor, sea lo que sea que cada hermano está pasando ahora, sea desánimo, sean pruebas, sean dificultades, sean decisiones que tienen que tomar y no saben para qué lado ir o cómo acudir. Te pido, Señor, que confíen en tu misericordia, que den gracias al Señor porque Él es bueno, que den gracias al Dios de dioses, que den gracias al Señor de señores, al único que hace maravillas, que ha creado con sabiduría. Tú eres el creador, tú eres el libertador, tú eres el que nos da la salvación y tú eres el Dios del cielo y a ti te alabamos. Te pido, Padre, que alabemos todos la misericordia de Dios. Que no sea solo teoría, pero que impacte profundamente nuestra vida, nuestra mente, nuestras acciones y todo lo que hacemos. Y que proclamemos el Evangelio a otros. Te pido por aquel o aquella persona que esté escuchando que no te conoce como Salvador, que deje de confiar en sí mismo y se arrepiente y ponga su fe en Cristo para salvación. Te damos gracias por tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.